Tratamiento. Hipertensión. Modificaciones en el estilo de vida. Los estilos de vida que influyen positivamente en la presión arterial tienen trascendencia en la prevención y el tratamiento de la hipertensión. Se recomienda modificar el estilo de vida para mejorar la salud en prehipertensos y como complemento de la farmacoterapia en pacientes hipertensos. Tales intervenciones deben orientarse a superar el riesgo global de enfermedad cardiovascular. La trascendencia que tienen las intervenciones o modificaciones del estilo de vida en la presión arterial es más notable en personas hipertensas. Pero en investigaciones a corto plazo se ha demostrado que la pérdida de peso y la disminución del consumo de NaCl en los alimentos evitan la aparición de hipertensión. En hipertensos, incluso si con las intervenciones no se disminuye en grado suficiente la presión arterial como para evitar la farmacoterapia, puede ser menor el número de fármacos o dosis necesarias para el control de la presión arterial. Las modificaciones alimentarias que disminuyen de manera eficaz la presión arterial son el adelgazamiento, la disminución del consumo de NaCl, mayor consumo de potasio, la moderación del consumo de alcohol y un perfil alimentario global sano. La prevención y el tratamiento de la obesidad son importantes para disminuir los riesgos de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. En investigaciones a corto plazo incluso las disminuciones leves de peso pueden hacer que disminuya la presión arterial y aumente la sensibilidad a la insulina. Se han observado disminuciones promedio en la presión arterial de 6.3/3.1 mmHg con una disminución en el peso corporal medio de 9.2 kilogramos. Las actividades físicas regulares facilitan la pérdida ponderal, disminuyen la presión arterial y aminoran el riesgo global de enfermedades cardiovasculares. La presión arterial puede disminuir con 30 minutos de actividad física moderadamente intensa como sería la marcha persistente activa 6 a 7 días a la semana o con entrenamientos menos frecuentes pero más intensos. Hay gran variabilidad individual en la sensibilidad de la presión arterial al NaCl y pudiera tener origen genético. Hay varios loci genéticos relacionados con la sensibilidad al NaCl. Con base en resultados de metaanálisis, disminuir la presión arterial al limitar el consumo diario de NaCl a 4.4 a 7.4 gramos, 75 a 125 mg. Permitió disminuciones de la presión arterial de 3.7-4.9 a 2.9 mmHg en hipertensos y disminuciones menores en personas normotensas. Los resultados de estudios clínicos con asignación al azar sobre el efecto de la reducción de sodio en la incidencia de fenómenos cardiovasculares son contradictorios, sin embargo, por razones prácticas obvias. Tales estudios son difíciles y a menudo no tienen el poder suficiente para detectar diferencias en los criterios de valoración cardiovasculares. En términos generales se recomienda disminuir el consumo de sal de mesa para evitar y tratar hipertensión. Pero la restricción demasiado estricta de NaCl puede tener resultados adversos en el árbol cardiovascular en diabéticos y en personas con CHF tratados intensivamente con diuréticos. El complemento a base de potasio y calcio ha generado efectos inconstantes y de poca importancia contra la hipertensión, independientemente de la presión arterial. El potasio como complemento se puede acompañar en disminución de la mortalidad por enfermedad cerebrovascular. El consumo de 3 o más copas de bebidas alcohólicas al día. Una copa corriente contiene en promedio 14 gramos de etanol. Se acompaña de mayores tensiones arteriales y la disminución del consumo de dichas bebidas se vincula con disminución de la presión arterial. En personas con nefropatía avanzada, la restricción de proteínas en alimentos pudiera tener un efecto pequeño para aplacar el daño renal al aminorar la transmisión intrarrenal de la presión arterial sistémica. Los datos de la investigación Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH, demostraron convincentemente que el consumo de una dieta con abundantes frutas, verduras y productos lácteos con poca grasa. Durante un lapso de 8 semanas disminuyó la presión arterial de sujetos con tensiones en la franja alta de lo normal o con hipertensión leve. La disminución del consumo diario de NaCl a menor que 6 gramos, 100 mg, intensificó el efecto de la dieta en la presión arterial. Las frutas y las verduras son fuentes de abundante potasio, magnesio y fibra vegetal y los productos lácteos constituyen una fuente importante de calcio. Farmacoterapia. La disminución de 10 a 12 mmHg de la presión sistólica y de 5 a 6 mmHg en la diastólica confiere las disminuciones relativas de riesgo de 35 a 40% para él.
Caso de la apoplejía y 12 a 16% para la cardiopatía congestiva en término de 5 años de haber comenzado el tratamiento. El riesgo de insuficiencia cardíaca se reduce en más del 50%, aunque el beneficio del descenso de la presión sanguínea en la progresión de la insuficiencia renal es menos aparente. El control de la hipertensión es la intervención individual más efectiva para disminuir el ritmo de progresión de la nefropatía relacionada con la hipertensión. Se advierte notable variación en las respuestas individuales a clases diferentes de antihipertensivos y la magnitud de la respuesta a cualquier agente aislado pudiera quedar frenada por la activación de mecanismos contrarreguladores. Muchos de los productos disponibles disminuyen 7 a 13 milímetros Hg de la presión sistólica y 4 a 8 milímetros Hg la presión diastólica, después de corregir el efecto placebo. Con mayor frecuencia, se necesitan combinaciones de fármacos que posean mecanismos antihipertensores complementarios para lograr la disminución de la presión arterial como objetivo. La selección de los antihipertensores y combinaciones de los mismos deben individualizarse y tomar en consideración edad, intensidad de la hipertensión, otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, cuadros intercurrentes y consideraciones prácticas respecto a costos, efectos adversos y frecuencia de dosificación.